Bienvenido a Sombras de Vlad, la escuela que está cerrada, pero sigue funcionando de noche. Nadie en el pueblo recordaba exactamente cuándo cerraron la escuela. Había documentos, claro, papeles firmados, sellos oficiales, fechas. Todo indicaba que la institución había dejado de operar hacía más de 20 años. Pero en la memoria de la gente era distinto. Algunos juraban haber escuchado la campana sonar en las noches. Otros aseguraban haber visto luces encendidas en los salones. Y unos pocos, los que hablaban en voz baja, decían que la escuela nunca dejó de recibir alumnos, porque ahí dentro las clases aún continuaban. El edificio se encontraba al final de una calle olvidada, rodeado de árboles altos que parecían crecer torcidos, como si intentaran alejarse de él. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y grietas. La pintura se caía en pedazos. El portón principal, oxidado, colgaba apenas de sus bisagras. Un cartel viejo aún se mantenía de pie, aunque inclinado. Escuela Primaria San Miguel. Debajo, alguien había rayado con pintura negra: "No entres". Tomás nunca creyó en esas historias. Tenía 17 años, y como la mayoría de los jóvenes del pueblo, estaba cansado de los cuentos de miedo que los adultos repetían para mantenerlos alejados de lugares peligrosos. «Son puras tonterías», decía. «Seguro son vagabundos o gente que entra a fumar o a beber». Pero su amigo Daniel no pensaba igual. «Mi primo vio luces ahí dentro», insistía, y escuchó niños riendo. «Seguro eran gatos». «Los gatos no usan zapatos», respondió Daniel, serio. Tomás rodó los ojos. ¿Qué? Escuchó pasos, muchos pasos, como si hubiera un recreo. Esa noche Tomás decidió demostrar que todo era mentira. «Vamos», le dijo a Daniel. Entramos, grabamos un video y listo. Se acabó el misterio. Daniel dudó. «No sé, dicen que el que entra no sale igual». Tomás sonrió. «Perfecto, entonces saldré más guapo». Pero Daniel no se rió. Llegaron cerca de la medianoche. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido extraño, como susurros. El portón estaba entreabierto. Nadie lo había tocado. Al cruzarlo, algo cambió. No era visible, no era algo que se pudiera explicar, pero ambos lo sintieron, como si hubieran dejado el mundo y entrado en otro. El patio estaba cubierto de hojas secas. Un columpio oxidado se movía lentamente, aunque no había viento ahí dentro. «Clop, clop, clop». «¿Escuchaste eso?», susurró Daniel. «Es el columpio», respondió Tomás, aunque no sonaba convencido. El sonido no era de metal, era de pasos. Se acercaron a la puerta principal. Estaba cerrada, pero al empujarla, se abrió con un chirrido largo, como si alguien la hubiera estado esperando. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Había una luz tenue al fondo del pasillo, amarilla, parpadeante. «¿Ves?», dijo Tomás. «Alguien vive aquí». «No», murmuró Daniel. «Eso no es normal». El aire estaba pesado, olía a humedad, y algo más, algo viejo, algo podrido. Caminaron por el pasillo. Sus pasos resonaban demasiado fuerte. Las paredes estaban llenas de dibujos infantiles, pero estaban mal. Las figuras tenían ojos demasiado grandes, sonrisas demasiado amplias, y en algunos, los niños no tenían cara. «Esto no es arte de niños», dijo Daniel. Tomás no respondió. Estaba mirando algo, una puerta, al final del pasillo, de donde venía la luz, y un sonido, murmullo. Se acercaron lentamente. El murmullo se hizo más claro. Eran voces, muchas voces. «Niños». «No puede ser», susurró Tomás. «Vámonos», dijo Daniel agarrándolo del brazo. «Ahora». Pero Tomás ya estaba mirando por la rendija de la puerta y se quedó congelado. Dentro del salón había alumnos, sentados en pupitres, inmóviles, todos mirando al frente. Un maestro estaba de pie, escribiendo en el pizarrón. Pero algo estaba mal, muy mal. Los niños
No se movían, ni respiraban, y el maestro no tenía rostro, solo una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado su cara. Tomás retrocedió lentamente. «Tenemos que irnos». Pero la puerta se abrió, sola. El maestro dejó de escribir. Giró lentamente la cabeza hacia ellos. Aunque no tenía ojos, sabían que los estaba viendo. «Llegaron tarde», dijo. Su voz no venía de su boca, venía de todas partes, de las paredes, del suelo, de dentro de sus cabezas. Daniel gritó y corrió. Tomás lo siguió, pero el pasillo ya no era el mismo. Era más largo, mucho más largo. Las paredes estaban llenas de puertas ahora, y detrás de cada una se escuchaban voces. «¡Por aquí!», gritó Daniel. Giraron una esquina, y otra, pero siempre terminaban en el mismo lugar, el salón, la puerta abierta, el maestro esperando. «No pueden irse», dijo la voz. «La clase no ha terminado». Los niños dentro del salón giraron la cabeza al mismo tiempo, lentamente, hacia ellos. Sus ojos estaban vacíos. «Faltan 2 lugares», dijo el maestro, y señaló 2 pupitres, vacíos. Daniel comenzó a llorar. «No, no». Tomás agarró una silla del pasillo y la lanzó contra una ventana. El vidrio se rompió. «¡Salta!», gritó. Daniel no dudó, saltó. Tomás fue detrás, pero cuando cayó, no estaba afuera. Estaba en el patio, pero no era el mismo patio. El cielo era oscuro, sin estrellas, sin luna, y la escuela estaba iluminada, como si estuviera abierta, como si estuviera funcionando. Niños caminaban por el patio, jugando, riendo, pero sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran rotos. Uno de ellos se acercó, sonriendo, demasiado. «¿Eres nuevo?», preguntó. Tomás no respondió. Miró alrededor, buscando a Daniel. «¿Daniel?», gritó. No hubo respuesta. El niño inclinó la cabeza. «No puedes salir hasta que termine el año escolar». Tomás sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Qué año?». El niño sonrió más. «Todos». La campana sonó, y todos los niños dejaron de moverse y giraron hacia la escuela al mismo tiempo. «Es hora de clases», dijeron, todos, a la vez. Tomás intentó correr, pero algo lo detuvo. Miró hacia abajo. Sus pies no respondían. Algo lo estaba sujetando. Manos saliendo del suelo, pálidas, frías, tirando de él. «No», gritó, pero era inútil. Lo arrastraron hacia la puerta, hacia el interior, hacia el salón. El maestro lo esperaba. «Bienvenido», dijo. Tomás fue colocado en uno de los pupitres vacíos. El otro seguía vacío. «Falta uno», dijo el maestro. Y entonces la puerta se abrió lentamente. Daniel entró, pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban vacíos. Se sentó sin decir nada. El maestro volvió al pizarrón y escribió: «Primer día». Tomás intentó moverse, gritar, llorar, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, escuchar y aprender. Las clases no tenían sentido. Números que cambiaban, palabras que no existían, historias de niños que desaparecían y volvían distintos. A veces, uno de los alumnos se levantaba y caminaba hacia la puerta y nunca regresaba, pero su pupitre siempre volvía a llenarse, con alguien nuevo. Años pasaron, o tal vez días. Era imposible saberlo. El tiempo no existía ahí dentro, solo la escuela, solo las clases, y el maestro, siempre observando, siempre esperando, siempre enseñando. Una noche, Tomás escuchó algo, un sonido. Desde afuera, pasos, se acercaban. Alguien más había entrado. El maestro sonrió. «Tenemos un nuevo estudiante». Tomás quiso gritar, advertirle, decirle que corriera, que no entrara, pero no podía. La puerta se abrió y una nueva figura apareció, mirando confundida. «¿Hola?», dijo. El maestro señaló el pupitre vacío. «Toma asiento», ordenó. Y así, la escuela siguió funcionando. Aunque estaba cerrada, aunque nadie debía entrar,
aunque todos sabían que algo estaba mal, porque en ese lugar las clases nunca terminan y una vez que entras, ya eres parte del sistema. Para siempre. El sonido de la campana volvió a retumbar en los pasillos, más fuerte que nunca, como si anunciara algo distinto, algo final. Tomás levantó la mirada lentamente, sintiendo que algo dentro de él aún luchaba por despertar. El maestro dejó de escribir en el pizarrón y por primera vez no se movió. Todos los alumnos permanecieron inmóviles, como si esperaran una orden que no llegaba. El aire se volvió pesado, espeso, difícil de respirar. Y entonces, el silencio absoluto lo cubrió todo. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, iluminando el salón a intervalos irregulares. En cada destello, los rostros de los alumnos parecían cambiar, deformarse, pudrirse. Tomás apretó los puños, sintiendo un dolor en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Un recuerdo, el rostro de su madre, la voz de Daniel riendo antes de entrar, y por primera vez recordó que no pertenecía ahí. El maestro giró lentamente hacia él, como si hubiera percibido ese pensamiento prohibido. Aunque no tenía rostro, su presencia se volvió más opresiva. El suelo crujió bajo los pies de Tomás, como si algo debajo quisiera salir. Las paredes comenzaron a susurrar palabras incomprensibles. Pero entre todo ese caos, una frase se repetía. «Si recuerdas, puedes irte». Tomás se levantó del pupitre, temblando, pero decidido. Sus piernas apenas respondían, como si el lugar mismo lo retuviera. Los otros alumnos giraron lentamente sus cabezas hacia él. Sus ojos vacíos ahora parecían observarlo con algo distinto. ¿Envidia? ¿Esperanza? «No pertenezco aquí», susurró Tomás con la voz quebrada. El maestro dio un paso hacia él. El salón entero comenzó a distorsionarse, como si la realidad se rompiera. Los pupitres se movían solos, el techo parecía alejarse o caer, y la voz del maestro resonó, más fuerte que nunca. «Nadie se va hasta terminar la clase». Tomás cerró los ojos con fuerza. Recordó su nombre, recordó quién era, recordó por qué había entrado. Y en ese instante, algo se rompió, un sonido seco, como vidrio quebrándose dentro de su mente. Cuando abrió los ojos, la puerta del salón estaba abierta. Sin pensarlo, corrió. Los gritos comenzaron detrás de él, llenando el pasillo. No eran de enojo, eran de desesperación. Los alumnos se levantaban, extendiendo las manos hacia él. El maestro no corrió, solo observó, como si supiera algo que Tomás no. El pasillo parecía interminable, pero esta vez no cambiaba. Las puertas ya no se movían, el aire ya no estaba tan pesado, y al final, una salida, la puerta principal, abierta, esperándolo. Tomás cruzó el umbral y cayó al suelo, jadeando. El aire frío de la noche golpeó su rostro. Había salido. De verdad había salido. Se giró lentamente para mirar la escuela. Y todo estaba oscuro, muerto, silencioso. Pero entonces escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente. Daniel estaba ahí, de pie, inmóvil, con los ojos vacíos y una leve sonrisa. «No terminaste la clase», dijo. Antes de que Tomás pudiera reaccionar, la puerta de la escuela se cerró de golpe. El sonido retumbó en toda la calle. Daniel ya no estaba. El edificio volvió a parecer abandonado, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera estado abierto. A la mañana siguiente, encontraron a Tomás caminando por la carretera, descalzo, cubierto de polvo, con la mirada perdida. Cuando le preguntaron qué había pasado, solo respondió una cosa, una frase que nadie pudo olvidar. «La escuela sigue abierta».